Soy Vicky Anderica, soy una experta en transparencia, llevo años en el sector y recomiendo venir a DataVies porque realmente es un lugar de encuentro entre las distintas disciplinas, ¿no?, que aplicamos los datos para mejorar la vida pública. En concreto yo voy a hablar de cómo ha avanzado la transparencia en los últimos 10 años. Hola, buenas tardes. Bueno, la idea que yo tenía hoy, en el contexto del Congreso de Transparencia, era un poco contar para qué sirven las políticas de transparencia. En España, cuando se aprobó la ley de transparencia, una de las preguntas que nos hacían constantemente, en ese momento yo trabajaba en Access Info Europe, que es una organización pro transparencia, era, bueno, ¿y esto para qué? ¿Esto en qué le va a cambiar la vida a los ciudadanos, ¿no? Y esa era una pregunta que nos hacían muchísimo, sobre todo los medios de comunicación, porque aunque todos veíamos que realmente la transparencia es fundamental, ¿no? Nos viene la palabra corrupción enseguida a la cabeza, nos costaba muchísimo materializarlo, nos costaba muchísimo decir, bueno, ¿cómo nos va a cambiar la vida, ¿no? Yo empecé con la transparencia en 2010 y desde entonces he tenido un recorrido de trabajar en sociedad civil, de ayudar a los periodistas a trabajar temas, de trabajar en el gobierno, ahora trabajo en la oposición y realmente lo que os traigo son una serie de ejemplos para decir que sí, que la transparencia es fundamental y que nos sirve para todo. Entonces, poner transparencia en vuestra vida. En primer lugar, si consigo que... En primer lugar, diré, cuando yo empecé a trabajar en la transparencia, como decía, trabajaba en una organización que se dedicaba a exigir transparencia en los gobiernos, a exigir una regulación de transparencia en los gobiernos. En muchísimos países del mundo ya existían estas regulaciones y España, cuando yo empecé en 2010, no tenía una regulación. Y nos preguntábamos, ¿para qué sirve, no? Esta foto maravillosa es del río Cóndor, y es un enclave en Chile que dio lugar a una solicitud de acceso a la información muy importante, que dio lugar al caso Clot Reyes. Esto que suena un rollo, realmente fue un hito muy importante en la transparencia, porque hubo una serie de personas que dijeron, queremos saber qué proyecto de deforestación se va a hacer en este enclave natural y por qué. El gobierno chileno denegó esta información y de ahí se luchó por conseguir la información que se consiguió. En ese momento no fue fue muy relevante la información, desde luego para las personas que lo pedían, pero sobre todo el impacto que tuvo a nivel jurídico, el reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental fue esencial en América, pero en todo el mundo, porque fue el primer paso en el que reconocíamos que el derecho de acceso a la información es fundamental para poder luchar por nuestros derechos, por cualquiera de nuestros derechos. ¿Cómo lo aplicamos luego, por ejemplo, en España? Pues en España hubo una época en la que, en la Comunidad de Madrid en concreto, hubo un caso en el que se intentó privatizar una serie de hospitales públicos. Se creó la Marea Blanca, que eran muchísima gente, trabajadores del Servicio Público de Sanidad, que exigían que no se privatizaran los sistemas. Y el argumento que daba en ese momento el gobierno era que era más barato. Entonces ellos decían, danos los datos, porque nosotros creemos que es mucho más eficiente la gestión pública de la sanidad. En ese momento no se querían entregar los datos. ¿Por qué? Bueno, os lo dejo a vosotros. En cualquier caso, hubo muchísimas manifestaciones en la calle. Y llegó un día, esto fue un lunes, ocurrió así, en que dijeron, vale, os damos los datos. Entregaron un folio y medio que era una nota de prensa con unos datos que no tenían ningún sentido. Pero incluso en ese folio y medio se podía entender que realmente lo que intentaban privatizar era un sistema que era mucho más eficiente a nivel monetario si se gestionaba a nivel público. Ese ejemplo lo hemos visto en todo el mundo. En Escocia, por ejemplo, ocurrió también con las escuelas rurales. Intentaron cerrar escuelas rurales alegando que era mucho más barato. Asociaciones de escuelas rurales consiguieron darle la vuelta a los datos, corrigieron un Excel del propio gobierno que decía que era más barato cerrar esas escuelas y trasladar a los niños 30, 50 kilómetros en autobuses y que no se quedaran en su pueblo. Por eso es tan importante exigir el derecho de acceso a la información, porque realmente nos ayuda a defender nuestros derechos que se aplican el día a día. Tenemos
Hoy por hoy, en España, efectivamente existe una ley de acceso a la información, pero aún así nos deniegan el derecho. Es muy importante para exigir una rendición de cuentas a los gobiernos. Toma. Ahora. Desgraciadamente no siempre conseguimos la información. Os voy a traer un ejemplo de mala práctica, ¿no? Hemos conseguido durante muchísimos años que en España, desde que existe una ley de transparencia en España, que los periodistas utilicen el derecho de acceso a la información de manera habitual. Y esto es fantástico, porque hemos conseguido muchísimos ejemplos que ahora os pondré. Este es un mal ejemplo. Renfe es bueno, pues la empresa ferroviaria pública que gestiona todos los trenes en España, tanto de cercanías como larga distancia. Se negaron a entregar la información de por qué se retrasaban los trenes al Confidencial, a periodistas del Confidencial. Es decir, no podemos saber por qué se retrasan los trenes, ni cuándo, ni cuánto, ni por qué. Y alegaban que había un problema, un conflicto comercial, cuando en realidad en el caso de España hay monopolio, con lo cual no tiene ningún sentido. Pero aunque tuviera sentido, al ser una empresa pública tenemos un problema, es que no le podemos exigir una rendición de cuentas. ¿Qué pasa cuando hay transparencia? Cuando hay transparencia, vemos cómo organizaciones como Access Info Europe se ponen a trabajar con periodistas del Confidencial para exigir, por ejemplo, la publicación de las agendas y del orden del día del Consejo de Ministros, para saber exactamente qué se está decidiendo y cuándo. Eso fue gracias al derecho de acceso a la información y a que la sociedad civil va a los tribunales con los periodistas para exigir el cumplimiento de la ley. Este es otro caso muy interesante de cómo con el periodismo de datos hemos conseguido de nuevo avanzar en nuestros derechos. Esta historia empezó mal porque hubo un consorcio de periodistas que empezaron a trabajar en las muertes en el Mediterráneo. Por desgracia hay muchísimas muertes de personas que intentan llegar a Europa y no lo consiguen. Pero lo peor de todo es que esa gente además queda en el olvido porque no hay datos oficiales. Hubo una serie de periodistas que decidieron unirse y crear bases de datos para conseguir saber quiénes son, cuántos mueren y por qué. Y este trabajo es muy importante porque a raíz de ese trabajo se ha mejorado la información que ofrecen los servicios públicos en cuanto a este tema. Y como todos sabéis, está por desgracia de actualidad y es algo en lo que se está trabajando. Pero también en el día a día. Yo, después de trabajar en Access Info Europe, dirigí el proyecto de transparencia del Ayuntamiento de Madrid durante 4 años. Empezamos a publicar muchísimos datos que no se publicaban. Y una de las primeras cosas que notamos es que había más noticias sobre Madrid, algunas mejores y otras peores, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión de la comunicación, pues a veces se enfadaban conmigo diciendo, hijo, Vicky, se lo estás poniendo en bandeja, ¿no? Pero es así, ¿no? Tuvimos casos en los que, por ejemplo, la APR, que es bueno, una zona que había para acceder al centro de Madrid, funcionaron mal durante un tiempo y hubo un periodista, Antonio Delgado, que indagando los datos se dio cuenta de que daba errores y que los vecinos se estaban quejando. Publicó bastantes artículos sobre el tema y consiguieron que el Ayuntamiento de Madrid rectificara, les reconociera. Con lo cual, la publicación de datos mejora las políticas públicas, ayuda a los periodistas a poner de manifiesto problemas que hay en el día a día y, sobre todo, acaba en que los ciudadanos pueden recuperar sus derechos y tienen una mejor gestión de los servicios. ¿Qué hice yo en el Ayuntamiento de Madrid en concreto? Puse en marcha un sistema de transparencia que pudiera contemplar de manera bastante global lo básico que entendemos, ¿no? Que es un portal de transparencia, el acceso a la información pública, el portal de datos y la toma de decisiones. ¿Por qué lo separo cuando esto en realidad podría formar parte de un todo? Porque era algo a lo que había que poner un foco, porque realmente en la transparencia, aunque hay leyes que engloban la generalidad del derecho, cuando vamos a lo concreto es muy difícil, y se ha comentado durante el Congreso, y saber quién toma las decisiones y cómo. Por eso pusimos ese foco. Eso me ha permitido durante el Gobierno avanzar mucho en ese proyecto y hemos tenido unos resultados estupendos en cuanto a cómo mejoramos la gestión de los servicios públicos, cómo los propios funcionarios están encantados con la publicación de datos,
porque pueden utilizar los datos para tomar decisiones, políticas basadas en la evidencia. Si no tienes datos, no hay políticas basadas en la evidencia. Muchas veces decimos, bueno, ¿quién no toma decisiones con datos? Bueno, mucha gente. Porque es muy difícil desde la propia administración acceder a tus propios datos. Y eso es un problema que hoy por hoy no tenemos solucionado. Esta mañana Helen decía, eso a Amazon no le pasa. Claro, ni a Amazon ni a Netflix, porque están basados en datos. Las administraciones tenemos todavía muchísimo trabajo por delante para aprender a sacar el máximo partido de los datos que publicamos, para ofrecer mejores servicios y funcionar mejor. Internamente, ya no hablamos de corrupción, ya no hablamos, no, hablamos de poder gestionar. El último proyecto en el que estoy embarcada es la oposición. Fantástico, porque yo he estado 4 años dirigiendo el proyecto de transparencia y ahora ha cambiado el gobierno del Ayuntamiento de Madrid y trabajo haciendo seguimiento y asesorando a la oposición. Estoy feliz de que haya habido una persona, que en este caso soy yo. Gracias. He dicho yo, y es totalmente injusto porque hay un equipazo detrás maravilloso, pero por hacer la broma, que ha puesto en marcha un sistema de transparencia, efectivamente, porque ahora ¿qué podemos hacer? Seguir día a día, minuto a minuto, qué hace el gobierno. Cuando desconectan un sistema de información lo denunciamos, cuando dejan de publicar algo lo denunciamos, pero si no lo desconectan, porque no se les ocurre, podemos hacer ese seguimiento y es maravilloso. Cuando se hablan de sistemas de control, paneles de control, nosotros ahora tenemos un sistema que vamos a poner en marcha y estamos trabajando ya en él, en el que lo que queremos hacer es automatizar el trabajo de la oposición. Es decir, si el gobierno contrata un contrato menor con la misma empresa en un mes o en 2 meses, me va a saltar una alerta. ¿Eso por qué lo puedo hacer? Porque yo he empezado a publicar los datos. Si hay un nivel de ejecución menor del que tendría que haber en el mes de septiembre, me va a saltar una alerta. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque he publicado los datos. Con lo cual, realmente, las políticas de transparencia nos llevan a poder entender no solo el trabajo de los gobiernos, sino a mejorar nuestro día a día, a tener una rendición de cuentas total. Pero lo más importante de todo es que no tiene por qué notarse. Es decir, antes se hablaba de quiénes son los usuarios de los portales, me da igual quiénes sean. Hay muchísimos. El impacto que tienen las políticas de transparencia es altísimo. La oposición hace un trabajo mejor, los periodistas hacen un trabajo mejor. La gente puede entender, gracias a los periodistas, por qué no puede acceder al centro. Y eso nos lo está comunicando bien el Ayuntamiento. No lo hacíamos a lo mejor nosotros lo bien que lo teníamos que hacer, ni lo hacen todo lo bien que lo tienen que hacer las administraciones. Es decir, que da igual el número de entradas que tengas en tu portal de transparencia, en tu portal de datos. Lo importante es que cuanto mejor sean tus datos, mejor va a funcionar todos los replicadores que tenemos alrededor, que son la sociedad civil, los periodistas y los propios ciudadanos. Muchas gracias.